Estamos ahora con la investigadora Ana Chapman y Miriam Fernández del proyecto Interfaces, que nos van a hablar de la vulnerabilidad online en el contexto de la cuarta revolución industrial. ¿Qué es esto de la cuarta revolución industrial? Gracias, Isma. Pues la cuarta revolución industrial se enmarca dentro de la evolución de las TIC, ¿no? De las tecnologías de la información y de la comunicación, pero es un fenómeno del siglo XXI. Estas tecnologías nacieron para intentar facilitar esa conexión, esa comunicación, tanto con el entorno, con nosotros mismos o con los demás. También tenemos ejemplos, ¿no? Si hablamos de la biogenética, la nanotecnología, la ciencia, la neurociencia, etcétera. También tenemos, si hablamos de en un contexto más cotidiano, tenemos las aplicaciones, los relojes inteligentes, por daros algunos ejemplos, ¿no? La nube. Esta industria lo que pretendía era facilitar esa conexión con el entorno, ¿no? Con nosotros mismos, y a la vez también facilitar esa información al alcance de un clic. Pero esta cuarta revolución industrial no es tanto sobre esta tecnología, ¿no? Y la evolución de estas tecnologías, sino cómo estas tecnologías se han convertido en el pilar esencial de nuestra economía global y cómo pueden llegar a afectarnos en nuestro día a día, ¿no? Porque se han convertido en herramientas esenciales para nuestro día a día, ¿no? E incluso llegar a un punto en el que se cuestiona, ¿no? Tenemos esa reflexión sobre hasta qué punto está modificando nuestra realidad. También hemos llegado al concepto, ¿no? Con esta cuarta revolución industrial, de la infosfera, que es nuestra vida digital, ¿no? Y cómo esta información que tenemos online se ha convertido en parte de nuestra realidad y también está modificando nuestros conceptos de nuestra realidad o nuestra experiencia de esta realidad, ¿no? Prácticamente yo diría que la cuarta revolución industrial se basa en esa, ya no solo en las tecnologías tan novedosas, sino más en la automatización que tenemos, la interconexión de esas tecnologías, ¿no? Y cómo eso nos influye en nuestro día a día. Incluso también pues, diría que es la base de esta nueva de la revolución industrial, tiene su base en la convergencia, ¿no? Entre estas tecnologías de la información, la neurociencia y, por ejemplo, la nanotecnología. En este contexto también creo que se da el transhumanismo y el poshumanismo. ¿Qué es y qué relación tiene con vuestra investigación? Pues el poshumanismo y el transhumanismo viene a través, se ha generado, ¿no? Son unas corrientes de pensamiento que han nacido adaptándose o sustituyendo el humanismo, ¿no? Que es la ideología en la que el ser humano es el centro de toda creación, tanto para darle significado, para la modificación de la misma, para usarla para beneficio propio, ¿no? El humanismo surgió en el Renacimiento y lo que hizo fue inaugurar la era de la modernidad, donde el ser humano consideraba pues eso, ¿no? que era el centro de toda creación y que podía beneficiarse de su entorno. Tenemos que por lo que yo mencioné, ¿no? Anteriormente, el poshumanismo y el transhumanismo es una respuesta, ¿no? a este movimiento. Y el poshumanismo tiene esa mirada también crítica hacia el uso de las tecnologías, ¿no? Porque considera que estas tecnologías pueden llegar a dominarnos, ¿no? Llegar incluso a dominarnos no solo a nosotros como seres humanos, pero también la crítica por cómo puede influenciarnos nuestra capacidad de decidir. Por ejemplo, si analizamos las inteligencias artificiales. Y ya no es solo eso, también tiene esa mirada crítica hacia la influencia que puede tener en el medio ambiente. También tenemos el aspecto transhumano, que sí tiene un corte antropocéntrico. Considera que nuestro entorno está allí para beneficiarnos a nosotros, el ser humano. Considera que
que tenemos que coger esa ventaja, ¿no? Para mejorar el ser humano, a crear una humanidad plus o un ser humano 2.0, ¿no? Tiene esa ideología de la supremacía del ser humano y el de utilizar eso, ¿no? Pues los recursos tecnológicos que tenemos, ¿no? El que estamos hablando en la cuarta revolución industrial, para aumentar esa longevidad, eliminar las enfermedades, disminuir esa desigualdad social y el empoderamiento individual o del grupo humano, ¿no? Y esto se considera que se puede hacer a través de las tecnologías, porque estas tecnologías consiguen proporcionar más energía, más alimentos, por ejemplo, agua y demás a gran escala, ¿no? A nivel mundial y con mayor velocidad. Es decir, el poshumanismo y el transhumanismo son dos enfoques diferentes sobre esta realidad de la cuarta revolución industrial. Y en este contexto, ¿existe comercialización y consumo de la información como espectáculo? Es decir, ¿se asimila el ser humano a una interfaz que puedas...? Sí, mira, el proyecto que estamos desarrollando se llama Interfaces precisamente por esto. En la historia, frente a la hiperhistoria, que es otra forma de referirse a la cuarta revolución industrial, la relación que tiene el ser humano con la máquina es como instrumento y se relaciona con ella siempre a través de una interfaz. El ser humano, instrumento, o máquina e interfaz. El ejemplo más fácil es de un cuchillo. El ser humano utiliza la hoja del cuchillo a través de la interfaz, que sería el mango del cuchillo. También hay otra forma de relación en el marco de la historia, no de la hiperhistoria, en que el ser humano utiliza otra máquina para relacionarse con otra máquina. Me parece muy sofisticado, pero el ejemplo claro es el de un destornillador. El destornillador, que es una máquina, se utiliza como interfaz para operar sobre otra máquina que sería el tornillo. Lo típico de la cuarta revolución industrial o de este periodo hiperhistórico es que el ser humano desaparece de esta ecuación y ya tenemos máquinas que utilizan a otras máquinas como interfaces para relacionarse con otras máquinas. Bueno, pues vemos ejemplos de que tienes tu propio calendario digital que se comunica con tu GPS para que tu coche, que es otra máquina, te traiga a la Noche Europea de los Investigadores. Y tú ahí, pues si el coche fuera ya automático, no tienes que hacer nada más que sentarte. ¿Qué papel tiene el ser humano en esta dinámica, en esta red de comunicación? Porque lo que intercambian las máquinas es información. Eso es lo que se produce en la cuarta revolución industrial. ¿Te parece que estamos fuera, como que estamos pasivos? Pues no es así. La idea que tenemos es que el ser humano es el que, aunque aparentemente son automáticos, digamos, funcionan las máquinas de forma autónoma entre ellas, comunicándose entre ellas, el ser humano aporta a este comercio de la información o transferencia de información aportándole un valor. La información en sí misma no significa nada, no tiene ese valor intrínseco hasta que el ser humano decide qué es relevante, qué es importante y qué tiene significado. Y en ese sentido argumentamos que es interfaz entre las máquinas. Ahora me preguntabas por lo de la comercialización. ¿Qué papel tiene el ser humano dentro de la comercialización como interfaz entre las máquinas y la industria digital? Busca la industria digital que el ser humano aporte valor, aporte significado. Y para eso lo que necesita es llamar tu atención, porque la saturación informativa es tal que es imposible mantener tu atención respecto a la información que se te da para que tú puedas aportarle ese valor. ¿Cómo se llama tu atención? Pues a través de dos recursos principalmente, que son especialmente del ser humano. Uno es la apelación a la ética y lo otro es la apelación al disfrute, la capacidad de jugar y de recrearse. Con la apelación a la ética normalmente se muestran imágenes o información que es sobre la vulnerabilidad humana extrema, para que tú te solidarices o te interese sobre esa vulnerabilidad. Y la otra es como diversión, es decir, tú para pasar el rato te recreas en esta estética que se te presenta. El problema y la vulnerabilidad se incrementa cuando esa vulnerabilidad que se representa para llamar tu atención, que es de contenido ético, se transforma en espectáculo. De manera que ya no hay una diferencia entre qué es ético y qué es espectáculo. Y un ejemplo muy claro del Twitter, en realidad, al confundir las dos, se nos incapacita para reaccionar éticamente. Tú ves tu Twitter y es un caso siempre extremo. Inundaciones en Alemania, manifestaciones en Cuba, es un bombardeo continuo. Tú pasas, te escandalizas, primero te horrorizas, te solidarizas, like, lo rechazas. Automáticamente pasas a la siguiente, que es otra igual de espectacular.
y sigues dando like o retuiteando y en realidad nada cambia mientras tú lo haces, nada mejora. No hay una actitud, no hay un activismo del ser humano en este contexto. Claro. ¿Y existen mecanismos para paliar estos efectos de la cuarta revolución industrial derivados de sus propios beneficios? Pues depende del enfoque. Si te vas con los transhumanistas, como el Foro Económico Mundial, su presidente, por ejemplo, dice que sí, que esta es una oportunidad digital para hacer, por ejemplo, economías más limpias. Si vas con filósofos como Floridi, que han sido contratados por la propia Unión Europea para abordar este estudio, dice que bueno, que la posibilidad es de encontrar soluciones políticas desde el ámbito político, no desde el económico sino desde el político, generar políticas que permitan, digamos, poner orden en lo que es ahora mismo, digamos, jungla digital, que es lo que tenemos. Hay otros filósofos más negativos, más de corte del poshumanismo crítico, como Hahn, que es muy crítico y que afirma que la era digital, los procesos democráticos, por ejemplo, el derecho a la intimidad, el derecho a encontrarte con el otro dentro de su propia secretismo de lo que es la intimidad propia, pues es muy negativo en este sentido. Dentro de nuestro proyecto, que a pesar de que tiene un marco crítico que es del poshumanismo, transhumanismo, cuarta revolución industrial y vulnerabilidad, lo que en realidad estudiamos son formas de representación y formas de representación literaria. ¿Qué aporta la literatura y el estudio de la literatura a la cuarta revolución industrial, a la realidad o infosfera en la que estamos inmersos? Se basa precisamente en la capacidad que el ser humano tiene de dar valor, de criticar y de decidir. El espacio literario, la narrativa o cualquier poesía también, tiene un ritmo que es diferente al digital. Es un ritmo más lento y es un ritmo que también genera el espacio para la reflexión. Cuando tú lees, realmente, una obra literaria te comunica con otra persona que tiene una faz y tú también. Y la obra literaria sería la interfaz que interactúa entre los dos. Pero cada uno retiene su individualidad. Y en ese tiempo te da a ti, se genera ese espacio para reflexionar críticamente, no contra estas tecnologías, sino para saber cuál es tu papel ahí, para tomar agencialidad y no ser una mera interfaz entre estas tecnologías y esta información que se comercializa. Al darle ese valor ético, se hace también a través de valores estéticos. La literatura funciona a través de la estética. Y hay estéticas que son contrarias a la cuarta revolución industrial, la digitalización, y hay otras que son favorables. Pero es siempre el individuo quien decide, con ese tiempo y ese espacio que tiene para la reflexión y para la identificación con el otro, no solo para pasar rápidamente, sino para recrearse y encontrarse con el otro, que se puede afrontar o paliar estos efectos de vulnerabilidad que se dan en la cuarta revolución industrial. Muchísimas gracias a las dos por adentrarnos en vuestra investigación y compartirla con nosotros en la noche de los investigadores. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias por la oportunidad.